noches, damas y caballeros. Sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de Dialogando con Glenn Davis. Este domingo 1 de noviembre, inicia la entrega del día de hoy y cuando su reloj marcan las 9 de la noche ya estaremos compartiendo con ustedes todas las informaciones de primera mano acontecidas en esta semana en la República Dominicana hasta las 10 de la noche. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @dialogandord, Facebook, Twitter e Instagram, y pueden seguir de manera simultánea a través de Canal 25, de manera simultánea nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube, Dialogando con Glenn Davis, que también pueden ampliar el contenido del programa, todo lo que ustedes verán en el día de hoy, lo pueden ampliar en nuestro portal web www.dialogandord.com.do. Señores, muchos temas, ya inicia el mes de noviembre, las Navidades están encima de nosotros, esperamos que todo transcurra bien y que si tenemos que pasar las Navidades, que serán unas Navidades de por sí ya de manera atípica, hay mucha gente que no se sabe qué es lo que prefiere, si es que llegue las Navidades o es que se vaya el año, porque la verdad que ha sido un 2020 sumamente traumático para la población mundial, no solo la de República Dominicana, por el tema de la pandemia y el COVID-19. Así que en el día de hoy nos acompañarán el destacado jurista dominicano Julio Curi. Vamos a hablar de muchos temas importantes con él, el tema de la segunda mayoría en el Senado, que se debate en el Tribunal Constitucional entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. También temas como qué va a pasar finalmente con el Código Procesal Penal, algunas deficiencias y carencias que tiene este código en nuestra legislación, y el tema de la difamación e injuria en la República Dominicana. También en nuestra primera entrevista vamos a tratar temas de movilidad y transporte que tienen que ver con la movilidad eléctrica y los vehículos eléctricos en el país con Charles Sánchez. Así que no se muevan y continuamos con el programa. Continúe con nosotros en el programa Dialogando con Glenn Davis, que inicia desde ahora hasta las 10 de la noche para toda la audiencia de la República Dominicana. No se muevan, que hay más. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Dialogando RD se expande y ahora te brinda todas las noticias a un clic de distancia. Conoce de cerca y de una forma moderna lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. Accede desde tu dispositivo a www.dialogandord.com.do. Además, comunícate con nosotros para reportar tus noticias y denuncias a través del 829-868-8909 y envía tus notas a dialogoabiertord@gmail.com. Dialogando RD, más cerca de ti. Bien, señores, vamos a conversar ahora con Charles Sánchez, quien nos acompaña en el día de hoy, y vamos a hablar de movilidad eléctrica
de los vehículos eléctricos, es un tema que está de moda en el país. Charles Sánchez es presidente de varias instituciones que tienen que ver con este tema y sobre ese vamos a hablar a continuación. Charles, bienvenido a nuestro programa en el día de hoy. Así que tú presides Cero Emisión RD y también la Asociación de Movilidad Eléctrica en la República Dominicana. Háblanos de eso, Charlie. ¿Cuáles son las ventajas que puede tener un ciudadano que compre un vehículo eléctrico? Es lo primero, porque ya luego vamos a hablar entonces sobre la incursión sobre este tema en la República Dominicana, luego de que el presidente hace 2 meses ya haya dado muestra de que le interesa incursionar o traer esa industria al país. Mira, realmente la movilidad eléctrica es una gran realidad en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, y realmente es de gran beneficio porque nosotros incursionamos en la movilidad eléctrica tratando de bajar costos operativos en la parte de televisión, en una empresa que poseemos de televisión también. Y cuando dimos el cambio para tratar de bajar los costos, nos dimos cuenta que cualquier usuario podía cambiar su vehículo de combustible a eléctrico y iba a tener una economía de alrededor de un 85% sobre los costos que está teniendo hoy día en el gasto de combustible. Cuando vimos esa realidad, que la vivimos nosotros mismos en nuestras operaciones de televisión, dijimos, wow, pero si esto es así y las personas comunes de República Dominicana pueden dar el cambio, será un éxito en nuestro país. Y empezamos a importar. Nosotros somos los pioneros en la importación, distribución y masificación de los autos eléctricos en el país. Y empezamos poco a poco y ya hoy día nuestro país cuenta con una cantidad importante de autos eléctricos por los beneficios que representa para los usuarios. Porque te reitero, una persona que gaste alrededor de 10,000 pesos mensuales en su movilidad, sobre todo en combustible y mantenimiento de su auto, si cambia eléctrico va a gastar solamente 1.500 pesos en electricidad en su casa. Sobre todo que la electricidad te la financian a fin de mes y tú la pagas a fin de mes. En el de combustible tú tienes, si tú no vas a la estación de combustible a echar combustible cuando lo necesitas, con dinero líquido, no puedes echarlo. Y la electricidad es financiada a 30 días y 200% más barato que la gasolina. Cuando tú empezaste, ¿hace qué tiempo? ¿Qué cantidad de vehículos tú traías al país? Mira, nosotros empezamos justo en el 2015. En el 2015 empezamos a usarlo nosotros en nuestras operaciones, a probarlo, porque en principio yo era escéptico. Yo no pensaba, eléctrico, pero yo lo traje con la fe de que pudieran funcionar perfectamente. Duré 1 año y medio probando. Y el primer auto eléctrico que trajimos se pagó solo en unos 9 meses de uso. Porque como ya yo no gastaba combustible, ya yo no gastaba en mantenimiento, todo ese dinero que antes yo gastaba lo iba guardando en una cuenta para hacer una comparativa de cómo me iba con el vehículo. Y al final, al cabo de 9 meses, ya yo tenía ahorrado lo que me había costado el vehículo. Ahorrado del combustible que dejé de servirle a mi vehículo, porque antes el vehículo que se usaba para las operaciones era un vehículo de 6 cilindros, una jipeta Jeep, que es un dragón en combustible, y teníamos un gasto alrededor de 30, 35 mil pesos mensuales en combustible para ese vehículo y alrededor de 15 mil pesos cuando lo mandábamos a hacer servicio a la casa. Cuando guardamos todo ese dinero al cabo de 9 meses, porque el primer vehículo que trajimos nos salió alrededor de 500 mil pesos, el primer vehículo que trajimos eléctrico. Y empezamos de esa manera y a medida que iba avanzando compraba otro y compraba otro y digo, no, pero esto es interesante, hay que llevarlo. Yo traje primero para mi empresa, después traje para mí, después traje para mi esposa y después traje para mi cuñado, que es quien mueve a mis hijos. Los primeros 4 autos eléctricos en mi familia eran de nosotros. Y cuando yo logré juntar toda la economía familiar de no echar combustible, de no hacer mantenimiento, de no llevar a hacer servicio, logramos una economía significativa y con el consiguiente beneficio que yo tengo una empresa también de sistemas solares y mi casa es solar, mi oficina es solar. Yo no gasto energía, yo no pago energía. Si no pago energía, tampoco pagué energía para mis vehículos. Entonces yo me iba a cero en todo. 37 pesos pago en mi casa y 137 pesos pago en mi oficina en electricidad. Imagínate tú mover 4 vehículos diariamente y no gastar un centavo en nada en este país. Eso es sumamente, es algo envidiable. Así es. Realmente en la República Dominicana. Charles, ¿cuál es esa expectativa? Bueno, antes de las expectativas me gustaría saber
recientemente cerró Expomóvil de Banreservas. Tengo entendido que tú participaste en la feria. Entonces, ¿cuántos vehículos tú vendiste en la feria y cuál es el número de importación que tú estás trayendo de vehículos ahora actualmente al país? Mira, lo primero que debemos decir es que la Expomóvil Banreservas fue un hito en la historia de los financiamientos en República Dominicana porque es la primera feria donde se financian todos los autos eléctricos desde el 2015 desde el 2016 hasta el 2020. El usuario regular pudo financiar su vehículo. Si quería uno usado de menor costo, lo financiaba, y si quería uno nuevo, lo podía financiar a unas tasas impresionantes, 5.75. De hecho, si tú quieres todavía hoy día, porque ellos dieron 30 días para cerrar las tasas, si hoy día una persona quiere, nos puede visitar y va a conseguir las mismas tasas de feria. 5.75 para los vehículos nuevos a 1 año y 6.75 para los vehículos nuevos a 3 años. Una cosa impresionante. Y si era usado, subía 7% dependiendo del año. Era 7 y 8%. Entonces, una tasa impresionante. En el caso nuestro, fue un sold out. Todo mi inventario se agotó en la feria. Y tengo también amigos que han importado que también vendieron suficientes vehículos eléctricos. Es decir, que primera vez en la historia que hay tantas ventas de vehículos eléctricos en una feria. Porque antes primero no participábamos en ferias porque había dudas de los bancos, y segundo, no había tanto inventario. Nosotros básicamente somos los que más importamos autos eléctricos y fuimos sold out. Alrededor de 32 vehículos vendimos en la feria. Eso es mucho. Para una empresa nosotros lo que somos una empresa de tecnología que impulsamos la movilidad eléctrica. Yo no soy dealer, nosotros no nos llamamos dealer. Nosotros nos llamamos Cero Emisión RD, una empresa filial de Certelsa Solar. Y es tecnología lo que nosotros vendemos. Y los autos son tecnología, y de verdad que es un hito importante en la historia. Hoy día República Dominicana tiene alrededor de 1.850 autos eléctricos en las calles de República Dominicana. Tú te vas a cualquier lugar. Nosotros financiamos ahora en esta feria, que me río un poquito porque es el primer auto eléctrico que llega a Pimentel. Yo no sé si tú sabes dónde está Pimentel. En San Francisco de Macorís. Sí, pero es un municipio. Es un municipio. Un municipio de San Francisco de Macorís, el cual está bastante distante a una distancia considerable del municipio cabecera hasta Pimentel. Pues sí, nosotros financiamos también en Pimentel porque la feria era nacional. Donde quiera que un usuario quisiera un vehículo, podía ir a la sucursal del Banco de Reservas y en esa sucursal pedirle al gerente que yo quiero un vehículo de cero emisión RD. Entonces nos buscaban, nos llamaban y nos ponían en contacto, se le cotizaba y todo. Entonces, lo bueno de esto es que cuando le financian el vehículo, fue un hito. ¿Por qué? Porque nos pidieron que se lo lleváramos, que hiciéramos una entrega formal y todo eso. Y llegamos allá a las 8 de la noche, casi ya cerrando el toque de queda, y estaba el gerente y la comunidad esperando el vehículo eléctrico, y de verdad que fue bien interesante, y ya la comunidad de Pimentel tiene su primer auto eléctrico para disfrute de unos clientes del Banco de Reservas. Qué bueno, qué bueno. Mira, anterior a esta pregunta te iba a introducir, o sea, ¿cuáles eran las expectativas que ustedes tenían o tienen más bien con el presidente de la República, Luis Abinader, que todos sabemos que se traslada en un vehículo eléctrico, un vehículo Tesla, específicamente modelo 2020, ¿no? Un Tesla modelo S 2020. Sí. Exactamente. Entonces, ¿cuáles las expectativas que ustedes se han forjado después de que el día de su juramentación el presidente enviara un mensaje? Porque esto obviamente no había ocurrido nunca en el país. El anterior presidente Danilo Medina en su toma de posesión anduvo en un vehículo que todo el mundo creía que iba a utilizar permanentemente, luego se quedó utilizando la Jeepeta. La Jeepeta, claro. Entonces, y en este caso un BMW creo que fue que... un Audi, él llegó en un Audi. De hecho, nosotros con la empresa nuestra de televisión fuimos los que hicimos la toma de posesión de Danilo. De hecho, yo tengo los videos, él llegó en el 2012 en un Audi. Sí, perfectamente, sí, ahora recuerdo. Pero que era un carro. Sí, claro. Pero tradicionalmente eso no se estila en la República Dominicana, sí en los Estados Unidos. Claro. Mira, lo del presidente Abinader es digno de elogio. ¿Por qué? Porque nosotros vimos el día de la toma de posesión que él llegó en un auto eléctrico, pero muchas personas de su entorno sabían
el gran apoyo que él siente por las energías limpias y por la movilidad. ¿Por qué? Si tú vas ahora mismo a su centro de campaña, donde estaba su comando de campaña en la 27 de febrero, tú vas a ver que es el único comando de campaña que posee cargadores eléctricos para autos. Y nosotros inauguramos con ellos en el mes de enero, a través de la Asociación de Movilidad Eléctrica, nos invitaron a participar en el acto inaugural de un cargador en un comando de campaña. Es decir, tenían una visión importante de movilidad eléctrica. Y para nosotros fue de mucha satisfacción ver que un candidato en ese momento presidencial, nos estaba apoyando con iniciativas propias de impulsar la movilidad eléctrica. Y quedó ahí, inauguramos el cargador y todo eso. Entonces, en las conversaciones joviales que uno tiene después que está en el proceso de inaugurar, decíamos nosotros, wow, pero qué interesante sería que el candidato en ese momento, si gana las elecciones, ande en un auto eléctrico. Lo comentamos, pero nunca pensamos que él lo iba a ejecutar. Y mira, ya tuviste el gran apoyo que tuvimos. Primer presidente a nivel mundial, porque nosotros lo vemos aquí, pero nosotros fuimos la noticia en ese momento, salió la noticia nuestra del presidente en el mundo entero. Tú buscas medios noticiosos de Alemania, de Asia, Estados Unidos, presidente dominicano se desplaza en un auto eléctrico. ¿Por qué? Porque hoy día, por el tema del calentamiento global, hay mucha conciencia en los gobiernos y conciencia social del cuidado del medio ambiente. Entonces, fue como en un buen momento la decisión del presidente de desplazarse en un auto eléctrico y fuimos, bueno, de hecho, el presidente de Tesla, Elon Musk, le mandó un mensaje al presidente como apoyando la gran iniciativa que tenía él de haber impulsado la movilidad eléctrica y desplazarse en un auto. Y eso es de valorar, además de que tras la decisión del presidente hay iniciativas importantes de movilidad en el país. Hay en desarrollo una modificación a la ley del uso de incentivo a la energía renovable y a la movilidad con energía no convencional, de la mano del diputado Hanlet Melo. Sí. Igualmente vi que Victoria Yet, también un senador, sometió un proyecto de ley también impulsando la movilidad eléctrica. Y ya sabemos de decisiones que se están tomando en el gobierno de instalar en muchas oficinas sistemas solares, instalar cargadores en los parqueos para autos eléctricos, comprar dentro de su flotilla. Sí, hemos visto que se ha incrementado. Claro. Yo tengo entendido también que el papá de Luis Abinader utilizaba un vehículo eléctrico. No, lo que pasó con don José Rafael Abinader, el padre de Luis, que en la universidad, en la OIM, hicieron un auto eléctrico, un modelo de auto eléctrico para los 90. Porque realmente tú sabes que ellos han sido siempre propietarios de una universidad, de centro de educación, y en ese momento ellos hicieron un auto eléctrico. De hecho, creo que se publicaron algunas fotos. Y el auto estuvo muchos años en la OIM ahí parado como un modelo de auto eléctrico con baterías y todo eso, y hicieron una demostración en el 90. Es decir, que tenía realmente una conciencia de que esto iba a ser algo interesante en algún momento. Y ya vemos lo que está pasando a nivel mundial, porque nosotros vemos esto como una novedad en República Dominicana. Así es. Pero la movilidad eléctrica anda en desarrollo desde el 2000. Es decir, que tenemos ya prácticamente, desde el 2010, que es cuando se fabrica el primer auto eléctrico a nivel de masa, que fue el Nissan Leaf. Desde el 2010 al 2000 tenemos 10 años que se está desarrollando la movilidad eléctrica con muy buenos resultados. Tenemos países como Noruega. Noruega decretó que al 2023 no entra un vehículo de gasolina. Es el país per cápita con mayor autos eléctricos. Noruega hoy día tiene el 53% de su parque vehicular que es eléctrico. Tú vas a Noruega y da gusto. Tú no oyes ruido en la calle, tú no ves contaminación en la calle. Es una ciudad completamente limpia. Y es por eso, porque no hay vehículos. No hay tantos vehículos de combustible. Exacto. Entonces, vamos a ver. Hemos visto incrementarse en el país, a raíz de todo esto, el tema de los cargadores. Hay más estaciones. Yo, antes de agosto de este año, se podían contar los lugares donde tú podías encontrar un cargador para este tipo de vehículos. Entonces, hemos visto que hay cadenas de supermercados, diferentes establecimientos, tanto en la capital como en el interior del país, que han instalado sus cargadores eléctricos. Mira, realmente es como tú dices,
Apenas cuando empezó, yo te puedo decir que el impulso a la movilidad eléctrica real se da a partir del 2018. Porque nosotros tenemos una ley que incentiva la movilidad eléctrica, que es la 103-13, pero no era aplicable. Es decir, aquí nadie la podía utilizar, no se hacía nada. Y la razón de crear la asociación era gestionar en nuestras autoridades la aplicación de la ley. Y es cuando en junio del 2018 que empezamos a usar la ley. Y ahí se empieza ya a importar con mayor cantidad de autos eléctricos. En términos de los cargadores, es válido. Cuando yo empecé, habían solamente 2 cargadores, el de mi oficina y uno que había en Lucamaima, que había una empresa que tenía con unos estudiantes, estaban haciendo una prueba de cómo programar y todo eso. Y ya al día de hoy, a través de una empresa que se llama Evergo, que debemos valorar, Evergo es una filial de Interenergy Group, que son las mismas personas de CEPEN, del consorcio Punta Cana, Macao, de energía, y ellos vieron un nicho de mercado importante, vieron que nuestro país es uno de los países con mayor posición para desarrollar la movilidad eléctrica, porque los costos de los combustibles nos motivan a cambiar, los costos de los servicios nos motivan a cambiar, y tenemos energía solar 24/7, los 12 meses del año tenemos buen sol para generar electricidad. Y ellos entendieron que era interesante involucrarse en el tema de carga, y han masificado los puntos de carga. Yo te digo que hoy día hay alrededor de 220 puntos de carga a nivel nacional. Usted puede ir a cualquier lugar hoy día y ¿Por dónde ronda el costo de una carga? De un cargador eléctrico, primero para la instalación de un cargador eléctrico y de una carga? Mira, si es para tu hogar, un cargador que digamos que simplemente te sirva para cargar tu vehículo, que tú no vas a facturarle a nadie, que simplemente cargar tu vehículo anda por los $600 instalado en tu casa, que es lo que nosotros le vendemos a los usuarios. Cada usuario que compra un auto eléctrico siempre le vendemos un cargador adicional para instalar en su casa, aunque el auto eléctrico trae un cargador de 110 voltios en el baúl en caso de emergencia, que donde quiera que tú encuentres un toma corriente puedes poner a cargar tu auto. Lo único que es un cargador lento, que para cargarse completamente duraría alrededor de 14, 15 horas, pero en caso de emergencia que tú necesites recargar 1 hora para tener por lo menos 10 kilómetros adicionales, lo puedes hacer. Pero en tu casa tú puedes instalar un cargador de $600 y con eso tú resuelves tu problema. Y el costo de la carga, si ponemos el caso del Nissan Leaf, que tiene una batería de 24 kilovatios, pero usable son 20. Si tú multiplicas 20 por 11 pesos, que es lo que cuesta el kilovatio hora en el hogar que pasa de 700 kilos, tú vas a cargar tu auto con 210 pesos de electricidad. Y con 210 pesos de electricidad, tú puedes recorrer hasta 120 kilómetros. Dime tú, con 210 pesos, ¿en qué carro de gasolina tú puedes recorrer 120 kilómetros? Eso es una carga, o sea, o sea, la carga completa. ¿La carga completa? Eso es llenarle el tanque de energía. Tú le llenas el tanque de energía a un Nissan Leaf con 210 pesos de dinero. De dinero. ¿Y cuántos kilómetros puedo recorrer? 120 kilómetros. Es decir, eso es de Santiago a Santo Domingo. Con 210 pesos. Pero entonces tendría que cargar nuevamente para regresar, ¿no? Claro, pero tienes cargadores rápidos que te cargan el carro en 15 minutos, 20 minutos. Tú te paras a tomarte un café y en lo que se toma el café ya tú has cargado el vehículo. Perfecto. Es un gran paso de avance porque al principio había muchas dudas porque no habían puntos de carga, pero ya hoy día eso se fue corregido. ¿Y qué cobran los establecimientos Se cobra por tiempo, el tiempo en un cargador la hora de un cargador nivel 2 anda por los 137 pesos y en el cargador nivel 3 anda por los 510 pesos. Pero sumamente es un ahorro excelente por todos los lados. Por ejemplo, en el cargador nivel 3, tú le inyectarías a tu auto 50 kilos de energía en 1 hora. Pero si el auto no tiene una batería que se llena con 50 kilos, se llena con menos, entonces tú nada más vas a pagar por el tiempo que duró para llenarse. Si tú te llenas con 20 kilos, entonces tú pagarías alrededor de 200 pesos. Wow. Es algo bien interesante. Y lo bueno es también que en términos de servicio, por ejemplo, en mi caso, nosotros también tenemos el primer centro de servicio para autos eléctricos en República Dominicana. Nosotros hemos vendido alrededor de 300 y pico de vehículos a nivel nacional. Hay mucha gente que ve el vehículo eléctrico, y sobre todo en nuestro país, como un vehículo que es para personas de un perfil económico estable, y en muchos casos dice, bueno, es un vehículo para popi. No. ¿Eso es así? Claro que no.
Nosotros tenemos flotilla de Uber eléctrica, nosotros tenemos 15 unidades de Uber eléctrico y tú sales a hacer una encuesta con los usuarios y te van a decir, no, yo cuando pido el Uber siempre quiero que sea eléctrico. Los costos mecánicos de un vehículo eléctrico. Cero. Tú duras 2 años sin hacerle nada a un vehículo eléctrico. 2 años sin hacerle Sin nada. hacerle Y cuando nada. tiene que hacerle, ¿qué le hace? Banda de frenos, revisarla y rotación de las ruedas, porque todos los elementos que confluyen en un auto eléctrico son pasivos. Batería, que no requiere mantenimiento. No es una batería de plomo, no es nada de eso. Es una batería, un battery pack que está completamente sellado, que no requiere ningún tipo de mantenimiento. Los motores eléctricos son motores que son completamente sellados, que no requieren ningún tipo de mantenimiento. Esto no es como un asunto de que una punta de eje, No, nada que una... Normalmente los vehículos traen los motores una en la rueda. bujía, que No, nada que de un eso. col, que nada de eso. Tú, por ejemplo, yo tengo mi primer auto eléctrico, yo te dije, lo traje en el 16 y vine a cambiarle la banda de los frenos en el 20, porque también los autos eléctricos tienen lo que se llama rotación regenerativa y frenado regenerativo, que significa que tú no tienes que estar frenando todo el tiempo, sino que la energía cinética que lleva el vehículo, cuando tú sueltas el acelerador, se convierte en energía para la batería y lo frena. Es decir, tú lo frenas de manera dinámica a través de los magnetos del motor, y no todo el tiempo tú tienes que frenar con las bandas, y te duran muchísimo las bandas. Pero ese no es el negro que yo conozco. Ese es el negro que tú conoces. Bueno. Charles, muchas gracias por participar en nuestro programa. Realmente son temas interesantes que la población necesita saber. Mira, yo exhorto a todo el que no conozca un auto eléctrico que nos visite. Estamos en la calle Luis Padilla número 11 en Los Prados. Somos Cero Emisión RD con Z. Nos pueden buscar en las redes sociales y van a ver múltiples modelos, múltiples pruebas, múltiples cosas que hacemos para motivar a las personas y que vean que es una realidad los autos eléctricos y que no tengan temor, que al final, cuando tú dejas de quemar combustible, ahorras significativamente y sin que ningún empresario tenga que aumentarte tu salario. Con tú dar el paso, tú te estás aumentando tu salario porque vas a dejar de gastar alrededor de un 85% de lo que gastas hoy día en combustible. ¿Llegaremos podemos aspirar a ser como Noruega? Bueno, en nuestro país hay un tema económico porque tú sabes que un impuesto directo le cargan a los combustibles fósiles. Entonces hay que ver cómo el gobierno va a manejar eso para poder masificarlo. Tiene que buscar una fuente de ingreso adicional que no sea el combustible directo, pero hacia allá vamos porque al final todos los fabricantes de autos de combustible hoy día están fabricando eléctricos. Bueno, Charles, muchas gracias. A ustedes no se muevan. Tenemos a Julio Curi a continuación. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Dialogando RD se expande y ahora te brinda todas las noticias a un clic de distancia. Conoce de cerca y de una forma moderna lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. Accede desde tu dispositivo a www.dialogandord.com.do. Además, comunícate con nosotros para reportar tus noticias y denuncias a través del 829-868-8909 y envía tus notas a dialogoabiertord@gmail.com. Dialogando RD, más cerca de ti. Bien, señores, ya estamos en el espacio estelar de nuestro programa. Ahora nos acompaña el destacado jurista del país. Él no le gusta que lo minimicen, pero es verdad, él tiene su categoría y un nombre respetado en el país.
abogado Julio Curi. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Glenn, un placer estar aquí de nuevo contigo, segunda vez. Exactamente, así es. Para nosotros un privilegio, Julio, que nos acompañe para compartir temas de interés nacional. Y de inmediato vamos a entrar en materia porque está en el tapete el tema de la definición de a quién corresponde la segunda mayoría en el Senado de la República entre los partidos Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Una disputa ahí que yo entiendo, eso es mi humilde parecer, que es más cháchara política que otra cosa, porque yo entiendo que haciendo uso razonable de la lógica, ahí todo está definido. Pero que sea usted, Sí. que es un conocedor y experto en el derecho, que nos aclare tanto a mí como a la teleaudiencia de este programa. Mira, la preocupación es que quien decidirá eso es el Partido Revolucionario Moderno porque tiene el control del Senado. Y es un partido tradicionalmente, si nos remontamos al PRD, muy proclive a las chiquilladas y a rendirle culto o tributo a las paradojas. Hace 4 años, cuando se discutió este mismo tema, todos los que hoy detentan posiciones públicas, incluido el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, sostenía una posición en torno a la segunda mayoría que es diametralmente contraria a la que hoy sostiene. Lo mismo la diputada, no, la senadora Farideh Raful, mi ex compañera y empleada, trabajó conmigo en mi oficina, y otros tantos que le han vuelto la espalda a las posiciones de principio que habían asumido cuando ellos eran minoría en esa Cámara Legislativa. Primero que nada, Glenn, el artículo 178 de la Constitución, cuando ordena integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano constitucional extrapoder que escoge a los miembros de las altas cortes, entiéndase Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, exige 2 cosas con respecto al diputado y senador que sean distintos a los partidos que presiden esos hemiciclos. Me refiero, en primer lugar, a que pertenezcan a un partido o bloque de partidos distintos al presidente del Senado o presidente de la Cámara de Diputados. Y aquí hay que hacer una pausa para abrir una interrogante. Los senadores de la FUPU fueron postulados en las boletas electorales por el Partido Revolucionario Moderno, todos excepto uno. De los 6 que ellos obtuvieron, excepto Bauta Rojas, los otros 5 figuraron también en la boleta del PRM. Y ahí empezamos entonces a entender que la diferenciación partidaria que exige el constituyente para asegurar el pluralismo político en la conformación de ese órgano constitucional. No, pero Bauta fue candidato en una coalición en la cual también lo llevó el PRM. Pues mira, parece que sí, exacto. Lo que pasa es que la FUPU solamente lideró la alianza en San Cristóbal. Fue en San Cristóbal. Sí, con Franklin Rodríguez. Pues entonces, es como, bueno, como vengo diciendo, ellos obtuvieron 6 senadores, pero todos en alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Exactamente. Todos. ¿Por qué el PRM hoy no es la segunda fuerza mayoritaria en el Senado? Porque el presidente, postulado por su partido Dominicanos por el Cambio, también lo fue por el Partido Revolucionario Moderno. Exactamente. Porque de ser así, entonces un partido con un control absoluto, como lo tenía, por ejemplo, el PLD en el cuatrenio pasado, solamente tenía que desvincular a 8, 9, 10 de sus senadores para ordenarles que se independizaran y entonces asegurar también esa segunda plaza, porque el PRM hasta el 16 de agosto solamente tenía 2 senadores. ¿Comprendes? Sí. Entonces esa distinción o diferenciación partidaria no solamente se refiere al partido en sí, sino al bloque. Y la ley electoral, tanto la anterior como la ley orgánica actual, establece que los partidos que van aliados a los procesos electorales se reputan como uno para los fines electorales. Es cierto que con posterioridad al certamen electoral cada partido vuelve a su normalidad, pero ellos actuaron como bloque para ofrecerle al electorado los candidatos a posiciones electivas en las provincias que ganó la FUPU. Y también el PRM, porque los del PRM figuraban en las boletas de la FUPU en muchas provincias.
Entonces, esa es la primera condición. Y ese piso mínimo no lo pasa, por consiguiente, el partido, la FUPU. Entonces, luego viene la segunda exigencia constitucional, que ese partido, bloque de partidos diferente al del presidente del Senado, constituya la segunda mayoría, porque pueden haber tercera mayoría, cuarta mayoría, pero en este caso solamente hay un solo bloque de partidos distintos, porque todos los demás fueron el BIS, aliado a la FUPU. O sea, se generó una coalición de partidos de oposición al PLD, que lideró por su parte un bloque también con los partidos que fueron aliados a ellos. Ahora, ¿quiénes constituyen la segunda mayoría? Si no puedes pasar el piso mínimo, que ya te dije que es la del bloque de partidos, entonces tú no hay ni siquiera lugar a discutir quién es la segunda mayoría. Pero vamos a complacer a la FUPU, porque ellos han venido confundiendo a la sociedad. Es como un artículo que publicó recientemente el Tránsfuga de Félix Bautista, y él no se puede ofender porque se le diga así, porque tránsfuga en la doctrina comparada y en la ley orgánica electoral es todo aquel que hace el trasvase del partido que lo postula para aspirar por otra organización política. Eso está prohibido, el transfugismo preelectoral. Pero aquí hablamos de transfugismo postelectoral porque ellos utilizaron, Félix Bautista y Dionis Sánchez, al PLD para asumir el caudal electoral de un partido en el poder en ese momento para asegurar votos que le pertenecían al PLD. Y así ganó tanto uno como el otro, pero inmediatamente obtuvieron el triunfo, emprendieron las de Villadiego para ir a entregárseles a los brazos de su líder. Eso tiene una lectura muy triste porque eso no es un ejemplo nada paradigmático. Para cualquiera se trataría de dos personas amorales, yo no digo inmoral, sino amorales, es decir, que son de moral dúctil, y en segundo lugar, que no tienen ninguna identidad con el partido en el que militaron durante tanto tiempo. Son, se puede decir, arribistas, oportunistas, y esa es la realidad. Entonces aquí tenemos ahora una discusión de si la segunda mayoría la define la cantidad de senadores que se tienen al día de hoy. Que es la versión de Leonel Fernández, Claro, cuando dice que la aritmética es muy clara. Dice que 8 son más que 4. Es que no se trata de la aritmética parlamentaria, se trata de la aritmética ciudadana, de la que la voluntad popular se expresa en las urnas, porque ahí vengo ya entonces en una explicación un tanto más compleja, y es que la Constitución no se interpreta de manera aislada ni suelta, de forma literal o textual. Porque si tú te lees el artículo 678, numeral 3, te vas a quedar con muchas dudas porque hay dos conceptos que son bastante abstractos o generales, que son el de el bloque de partidos distintos y el de la segunda mayoría, porque no están explicados. Y es lógico que no se explique porque la Constitución es un texto sustantivo, no es como una ley adjetiva donde el legislador desarrolla esos conceptos. Entonces, para poder interpretar adecuadamente una norma constitucional, se requiere manejar una serie de principios que son los informadores de la hermenéutica constitucional. Entre ellos, el de concordancia práctica y el de la unidad constitucional o de la Constitución. Entonces, tú tienes ese artículo, el 178. Si tú lo lees mediante el método gramatical, repito, te vas a quedar en dudas. ¿Qué es segunda mayoría? Pero esa respuesta tú la encuentras cuando interpretas de manera sistemática y armónica esa norma con el artículo 2 de la Constitución y el 216. El artículo 2 es el que establece la soberanía popular y señala que todos los poderes emanan de la voluntad ciudadana. Y el artículo 216 te dice que los partidos políticos, entre sus funciones esenciales está la de canalizar la expresión, la manifestación de esa voluntad ciudadana para identificar esa masa, digamos, heterogénea en una que sea perceptible, porque cuando tenemos simpatías políticas, para poder definir cuál es la mayoría, tú no puedes aspirar a título personal, tienes que hacerlo a través de un partido, agrupación o movimiento político.
Si es a nivel provincial, tiene que ser una agrupación, y si es a nivel municipal, un movimiento. Y el partido político, como se sabe, es el que puede postular en los 3 niveles de elección. Entonces, tú por tu cuenta no te puedes postular. Por eso los partidos políticos aparecen en la Constitución, porque son órganos indispensables para el sistema democrático. Entonces, vuelvo al origen. ¿Cómo se determina la segunda mayoría? Por la voluntad transfuguista de un legislador que decide emigrar del partido, del suyo propio, para entregarse a otro o declararse independiente. No, Glenn, porque eso significaría entonces que esos órganos los constituyen ellos y no, como dice el artículo 2 de la Constitución, que los poderes emanan de la voluntad ciudadana, que es lo que se llama soberanía popular, y que los partidos son los que canalizan el puente entre los órganos de poder y el elector o el pueblo. Entonces, si el pueblo se expresó el 16 de mayo, el 5 de julio pasado, y definió sus mayorías, otorgándole la primera al PRM, ¿o no es así? Sí, es así. Entonces, la segunda, tanto en el Senado, porque obtuvo 8 senadores, fue el PLD. El P en la FUPU, yo siempre me cuesta trabajo creyendo siempre utilizar el partido, pero la FUPU, la Fuerza del Pueblo, como ellos le llaman, obtuvo 6 en alianza con el PRM, que es la principal fuerza política, y por tanto conformaron un bloque. Como te decía al principio, ya están descartados porque no son un bloque distinto al del partido. Exacto. Ahora, que ellos hayan conformado un bloque parlamentario, ese no es el sentido que se le puede fijar al artículo 178 de la Constitución, porque ellos no hablan de bloque parlamentario, hablan de bloques de partidos distintos. Y si ellos fueron uno solo, de acuerdo con la ley orgánica, que es como se reputa cuando se presentaron en su oferta al electorado, tú no puedes ahora decir que son distintos, porque todos aparecieron en las mismas boletas. Entonces, pero aún no fuese así, ellos no obtuvieron la segunda mayoría. La segunda mayoría, de conformidad con los votos contabilizados en las urnas, la obtuvo el PLD, porque ganó 8 senadores. Que otros 2, o que 2 de ellos, hayan decidido volverle la espalda al PLD, haya ellos, pero eso no modifica la voluntad ciudadana, eso no altera la soberanía popular. Entonces, si es de la soberanía que emanan todos los poderes del Estado, incluyendo los órganos extrapoder, tú no puedes constituir un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura a merced de la voluntad de tránsfugas que no tienen ni siquiera los principios, que no respetan a su propio partido, porque de ser así, repito, hoy el PRM pudiera alzarse con ese otro asiento en el Consejo de la Magistratura. Exacto. Desvinculando a 8 o a 9 de los 18 senadores que tiene. Vamos a utilizar estos 9, declárense independientes, conformen un bloque ustedes parlamentarios y colorín colorado. Pero eso no es así. Entonces, la FUPU puede reinventar en sus definiciones los conceptos de soberanía popular, voluntad ciudadana, segunda mayoría, pero siempre quedará atrapado en las normas constitucionales que, interpretadas en base al principio de concordancia práctica y de unidad de la Constitución, porque la Constitución es un texto solo. Cuando hay contradicción entre 2 normas, que es lo que se llama antinomia, nunca una es declarada nula, sino que a una le cede el paso a la otra en un caso particular, tomando en consideración las circunstancias de cada caso, para aplicarla con preferencia. Pero en realidad la Constitución es una sola y por eso se interpreta como una. Y ese artículo 178 constitucional tienes que interpretarlo de forma concordante y con un criterio unitario con el artículo 2 que prevé la soberanía o que consagra la soberanía popular y con el artículo 216 que es el que consagra las funciones esenciales de los partidos políticos. Al final, la decisión está sujeta a un partido político y nosotros... En principio. En principio. Esperar que todo transcurra como tiene que ser y que no tenga que verse envuelto una vez más ese tema en el plano del en los órganos de la República. Variando el tema, Julio, hay temas importantes que tienen que ver con el derecho en el país que siguen inconclusos. Tenemos un código
penal obsoleto, un código procesal penal que Requiere algún tipo de cirugía. que está sujeto ya, requiere, como tú dices, algunas modificaciones y que se ha visto entrampado en el debate y paralizado más bien por un tema que todos conocemos, que es el aborto. ¿Qué va a pasar? Tú no eres congresista, pero sí como abogado puedes darnos tu opinión sobre este tema. Mira, es verdad que las conductas delictivas que hoy se observan no están ni siquiera contempladas en el Código Penal ni en las leyes represivas que andan sueltas, que se han aprobado con posterioridad a un código que ya tiene más de 200 años de existencia, porque es el Código Napoleónico adaptado entre nosotros a raíz de la aplicación que nos impuso en el país Haití durante la ocupación en los años 1820 y tantos hasta el 44, ¿no? Entonces, de aquellos años a esta fecha, son muchas las hojas que se han desprendido del calendario interminable de la vida y, por supuesto, hay una serie de modalidades conductuales que ya son consideradas en otros países como ilícitos penales que entre nosotros no existen. Por ejemplo, cuando se habla de la administración pública, yo me río cuando la gente dice hay que someterlo por prevaricación. Pero la prevaricación en el Código Penal, artículos 166 y 167, no es otra cosa que el crimen que comete un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, pero no tiene una definición particular. Es decir, si tú como funcionario público incurres en estafa, en perjuicio del Estado, porque sobrevalúas, digamos, excesivamente el costo de una obra o de un servicio que contrates, entonces eso trae consigo también la degradación cívica y ahí cae la prevaricación. Pero un funcionario no prevarica de forma aislada porque ese es un hecho punible que no es independiente. Entonces, también se habla de tráfico de influencias, eso no existe entre nosotros. Aquí se habla de enriquecimiento ilícito y la única conducta que puede tipificar ese ilícito penal es cuando un funcionario no puede justificar la diferencia en aumento o en exceso del patrimonio que declara cuando entra con relación al patrimonio que declara. Es algo que estamos viendo ahora mismo en la Procuraduría. Sí. Las nuevas autoridades han estado llamando a exfuncionarios y a funcionarios actuales a que vayan a rendir cuentas o más bien a declarar sobre precisamente eso que han presentado ante la Cámara de Cuentas sobre su patrimonio. Sí. Pero bueno, te decía que también la definición que ofrece el Código Penal actual, y por lo que es recomendable que tarde o temprano también se apruebe un nuevo texto para poder regular o regir las conductas ilícitas, es, digamos, la asociación de malhechores que también se emplea con mucha ligereza por parte de periodistas que no atinan a entender estos temas y que solamente se configura cuando dos o más personas conciertan voluntades encaminadas a cometer crímenes en plural, no uno solo. Porque si es uno solo, conjuntamente con delitos, que son los hechos punibles que traen consigo penas privativas de libertad de menor de 2 años o menos, entonces, ¿qué te digo? Es muy difícil configurar la conducta de un funcionario en esos ilícitos que prevé actualmente nuestra legislación represiva. Que yo sugiero, tampoco se puede apretar mucho la tuerca, porque de lo contrario nadie querrá entonces ocupar una posición pública. Si también se invierte la presunción de inocencia, como sucede en otros países, tú tendrías un conflicto entre una norma constitucional que siempre estará por encima por el principio de primacía constitucional con relación a una norma infraconstitucional. Eso de la ley de lavado de activos que obliga al funcionario a probar o a la persona acusada a probar la licitud de los bienes, igual que la de la ley de declaración patrimonial, la 311-14, eso hasta cierto punto cuestiona la eficacia o la vigencia de una garantía fundamental que es más que una presunción, un estado, que es el de la inocencia. Todos llegamos a un proceso prevalido de ese estado y para poderlo destruir tiene que obrar suficientes elementos de prueba en contra
pero no se puede ir a un proceso amparado en una norma legal, infraconstitucional, repito, por debajo de la Constitución, que establezca una presunción de culpabilidad, porque eso es inadmisible en el sistema garantista que tenemos, no instituido por el Código Procesal Penal, que es una equivocación, sino por el artículo 69 de la Constitución, que es el que consagra las garantías mínimas del debido proceso, que son las garantías procesales o fundamentales. Y son mínimas porque se pueden adicionar otras, ya sea por la vía de la doctrina constitucional, como también las que contemplen los tratados internacionales de derechos humanos, de los que el país es signatario, y la propia doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay que buscar un punto medio, ni que sean tan escasas las conductas delictivas, pero tampoco que cada cosa que se haga esté prevista como un ilícito, porque de lo contrario, como ya yo decía, aquí nadie querrá asumir ni siquiera la presidencia de la República. En cuanto al aborto. En cuanto al aborto, mira, O sea, está demostrado que los políticos aparentemente le tienen miedo a ese tema. sí, ¿Por qué? por la fuerza que tienen las distintas religiones, los evangélicos, los católicos, todos están hasta cierto punto contestes en que se debe prohibir el aborto. Ahora resulta que también hay un conflicto de derechos fundamentales, porque si bien es verdad que el derecho a la vida es fundamental, no absoluto, ojo con eso, porque hasta cuando una persona le arrebata la vida a otra en legítima defensa, ahí es excusable la conducta que en principio pueda ser penalmente reprochable. Por eso no hay ningún derecho que sea absoluto, ninguno, que eso es una equivocación en la que también incurrimos, porque se cree que por el mero hecho de estar previstos en la norma suprema, en el texto supremo, ya tenemos entonces un permiso o licencia para hacer lo que nos venga en ganas, y no es así. Yo te decía, bueno, tú tienes ahí el derecho a la vida, pero también tienes el derecho a la autodeterminación de la persona, ¿no? Del libre desarrollo de la personalidad, y si ya tú, por una razón que no vuelvo ahora a explicar las circunstancias, quedas embarazada sin desearlo, yo creo que ahí habría que hacer un ejercicio de ponderación en cada caso para determinar entonces cuál de los dos derechos fundamentales estaría predominando sobre el otro. Es un tema difícil de abordar. Y es correcto que se quiera sacar como han planteado algunos congresistas, sacar del código para conocerlo en una legislación especial. Eso no tendría, eso sería perfectamente posible. Por ejemplo, hablábamos de la ley 311-14, que es la de la declaración patrimonial. Eso no está en el Código Penal. La ley de sobornos no está en el Código Penal. El lavado de activos no está en el Código Penal. Es decir, se puede aprobar el código sin la disposición que finalmente regule el aborto, y si luego se llega a un consenso, pues entonces se pudiera aprobar con una ley especial. Se han dado varias manifestaciones del Colegio de Abogados, donde están reclamando la apertura de los tribunales, y me gustaría conocer la opinión de Julio Curi, destacado, reitero, como al principio del programa, jurista del país y un experto en la materia. O sea, ¿está teniendo dificultad Julio Curi para poder conocer casos en los tribunales? No, hasta hace poco sí, porque me parece que se extendió demasiado el cierre presencial de los tribunales, pero de un tiempo a esta parte, yo te diría que hace un mes más o menos, ya han empezado a celebrar audiencias con cierta normalidad, no de forma masiva como antes del COVID, y eso es comprensible, porque de lo contrario también se violarían las normas de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud al respecto, para evitar el contacto a menos de los 2 metros que ellos aconsejan. Pero yo he celebrado audiencias. Hace poco estuve en el Tribunal Superior Administrativo, apenas antes de ayer, celebrando, y la semana pasada conociendo audiencias, igual que en materia penal estuve hace poco. Y lo que no hay, por supuesto, es una masificación, pero de que virtualmente todos los tribunales ya han aperturado, sí.
Repito, yo lo que creo que debe haber una especie de simbiosis para permitir también las audiencias a través de los distintos sistemas o no presenciales. Ellos utilizan el Microsoft Teams, el Poder Judicial, que conviene, sí, cuando se trata de audiencias irrelevantes, porque por ejemplo en materia civil, donde no predomina el principio de la oralidad del debate, las audiencias son hasta cierto punto aburridas. No hay más que el deber del abogado de comparecer para comprometerse a presentar por escrito las motivaciones de las conclusiones que presenta. Y para eso no hace falta desplazarse. Yo creo que bastaría con celebrarlas así a través de esos sistemas. Igual que en qué otra materia se puede dar, bueno, en materia contenciosa no hay, excepto en amparos y cautelares, debates. Pero en definitiva, todas las audiencias en donde no haya debate, yo estaría de acuerdo en que se celebren, en que no sean presenciales. Ahora, en materia penal es muy difícil. En materia de referimientos también es difícil, porque uno tiene que, hasta en el mismo calor del debate, poderle sacar punta a los errores del otro, y eso hay que verlo, percibirlo con los sentidos, y tú no lo puedes hacer a través de una pantalla de computador. Estamos de acuerdo. ¿Qué te han parecido el proceso de evaluación y de las entrevistas para evaluar la que sería la nueva Junta Central Electoral? Nada de eso determina, Glenn, la conformación de esos órganos, como tampoco las entrevistas que se celebran en el Consejo Nacional de la Magistratura. Todo eso es un ritual, digamos, para justificar la decisión que finalmente interviene, porque aquí, si hemos de decir verdad, y aunque tengamos que hacerme a culpa porque también eso viene desde muy lejos, aquí lo que finalmente se impone son acuerdos políticos. Si yo te digo, por ejemplo, de todos los jueces de la actual Suprema Corte de Justicia, quienes fueron propuestos por el partido hoy en el poder, como también por el PLD, te lo pudiera decir. ¿Cómo se conformó? ¿Quién sugirió cada juez? El que está en esto sabe cómo llega un juez a posiciones de ese tipo. Lo mismo que los actuales miembros de la Junta Central Electoral, porque hay un sector económico que el dominicano de a pie, como se dice, no entiende que tienen poder, influencia sobre las decisiones del gobierno. El mismo presidente de la Junta Central Electoral es un hombre, vamos a decir la verdad, ¿no?, del Grupo Corripio. Así es. Todas las veces que ha estado en posiciones de poder ha sido por el empuje de ese grupo. Y sale de la presidencia de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia a ser el presidente de la Junta Central Electoral porque se hicieron diligencias para eso. No me digan a mí que fue por las entrevistas que hizo el Senado y que consideró que él era idóneo para ocupar esa posición. Pero no es el único, es que todos han sido así. Y esta vez, cuando se elijan los 5 nuevos miembros de ese órgano, tampoco será porque tuvieron un buen papel o un papel deficiente que se les va a descartar para llegar ahí. Siempre serán fruto de acuerdos. Finalmente, Julio, la difamación e injuria es un tema recurrente en la República Dominicana y que muchos políticos se ven afectados por esta situación porque los ciudadanos emiten juicios de valor y que todos reconocemos que las figuras públicas están sujetas a ser cuestionados en cualquier momento, pero es un tema, no es lo mismo una crítica constructiva a que se te haga un juicio sin fundamentos. Eso está tipificado en la ley. ¿Tú crees que la legislación actual, o sea, en el derecho, está correcta como está o merece algunas modificaciones? Háblanos también incluso ya al final del programa sobre las implicaciones legales que puede incurrir, quizás esto para recordárselo a nuestra teleaudiencia y a la población en sentido general, de a qué se está enfrentando un ciudadano cuando incurre en esta práctica. Mira, Glenn,
Los artículos 360 y siguientes del Código Penal prevén y sancionan la difamación pública, es decir, la alegación de un hecho específico o el término que atente contra tu dignidad u honra, que yo pueda decir en la calle o en un restaurante, en presencia de otros. La ley 6132 de los años de la década del 60, 1962, la ley 6132 es la que prevé y sanciona la difamación y la injuria cometida a través de los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión y prensa escrita. Y la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología contempla y sanciona la difamación a través de los medios electrónicos o las vías digitales. ¿Qué resulta? O sea, hay 3 tipos. Sí, hay 3 tipos. Que con relación a la primera y la segunda, está, además de la copiosa jurisprudencia que ya hay en uno y otro sentido, está bastante delimitada la conducta que está permitida con respecto al derecho que tenemos de expresarnos sobre los demás. Ahora, en cuanto a la tercera, que es la que se ha constituido en una especie de quebradero de cabezas, es porque esa ley del 2007 apenas define lo que es difamación y la injuria, que son 2 tipos penales distintos, y establece sus sanciones. Pero no existían entonces redes sociales, existían apenas en ciernes los medios digitales, pero ahora tenemos una especie de libertinaje a través sobre todo del Twitter y del Instagram y también del Facebook y otras redes sociales como el YouTube, donde cada quien puede utilizar sus plataformas para decir de este y del otro lo que le venga en ganas, hacer críticas viscerales, fruto del resentimiento, de la frustración, del fracaso, de la existencia, del fracaso existencial de esas personas que a mi modo de ver dicen más de ellos que de las personas a las que ellos se refieren. Así es. Pero entonces no tenemos una legislación que le permita a uno deducir o derivar las consecuencias legales para evitar que esas cosas se sigan cometiendo bajo un régimen de impunidad, porque todos los días campean por sus fueros alegaciones, imputaciones, el empleo de términos despectivos en contra de este y del otro, porque nadie se salva de las redes. No, nadie. Entonces, ¿cuándo eso llegará a su fin? Cuando el legislador se interese por sancionar, como en otros países, no solamente a quienes difaman, sino también a los medios a través de los cuales, haciéndolos corresponsables, me refiero a Twitter, a las redes sociales, no, como en Alemania, como en España. Pero hay una fórmula ahora que también en España y en Inglaterra se ha puesto muy en boga, y es la de utilizar la vía civil para únicamente resarcir el daño reputacional. O sea, yo no quiero que el que me difamó sea privado de su libertad, pero yo sí quiero que él me indemnice por lo que dijo, porque esa es una vía más expedita. Porque lo que no te dije es que cuando la difamación es por las redes sociales o por las vías digitales, deja de ser una acción privada, una acción penal privada, y pasa a ser una acción penal, una acción civil, no privada, pública a instancia privada. Es decir, yo necesito el concurso del Ministerio Público para que me acompañe durante el proceso, salvo que no se haga una conversión, que es muy, muy ocasional. Entonces, cuando es la difamación por el periódico, no interviene el Ministerio Público, pero si es por las redes o por un digital, sí. Y eso hace muy lento el proceso. El proceso, porque cuando es por la vía civil o por la difamación o injuria del Código Penal, tú presentas acusación directamente ante el tribunal y popularmente te emburujas tú con el imputado. Y eso se conoce en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, esa no se comete con regularidad porque los periódicos sirven de filtro para que ese resentimiento, que es el que motiva, el que motoriza los excesos del derecho a expresarnos de los demás, sea como una especie de filtro o de tabique. Pero por las redes no hay tabique, sí, pero no hay dique. Y las otras dos, las consecuencias legales. Hasta 1 año de prisión. En el caso de la difamación por la prensa, 6 meses, hasta 6 meses. Y si es injuria, hasta 3 meses. Son, en definitiva,
Aquí nadie ha ido a prisión, que yo recuerde. Porque siempre logran acuerdos. No, porque además luego eso entra en la Corte, luego va a la Suprema Corte, y aquí hay abogados en ejercicio que no manejan muy bien. Sin embargo, tenemos ejemplos donde se ha marcado un precedente. ¿Cómo cuál? El de Margarita Cedeño de Pero Fernández. ella no presentó querella contra él por difamación. No, ella presentó una querella contra Marco Marcos Martínez. por el uso de documentos falsos, que es un ilícito penal completamente distinto. Ok. Porque él se valió de un documento falso Para difamarla. Para difamarla. Entonces ella presentó querella por el uso de documentos falsos, se constituyó en actora civil del proceso y fue indemnizada como consecuencia de eso. Exacto. Pero no hubo un proceso por difamación e injuria. ¿Te das cuenta? Sí. Y mira el tiempo que eso demoró. Desde el 2012, que fue cuando se produjo o 2011, cuando se produjeron aquellas declaraciones, hasta este año, que fue cuando finalmente eso se decidió. El sistema avanza a veces a paso de tortuga, pero avanza. El asunto es que nos falta mucho camino por recorrer para que nosotros podamos deducir contra esos excesos que son muy comunes, como ya te dije, de referirse de ti, de mí y de cualquiera, de manera irresponsable y en violación a los límites que establece la ley. Julio, muchas gracias por tu participación. A ti, en el Glenn, a programa. ti, siempre a tu orden. Invitarte a que la próxima vez que vengas al programa, entonces sea así tan abierto Cuando quieras. y tan dispuesto como siempre. Cuando quieras. Bueno, a ustedes las gracias por permanecer ahí. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, por el mismo canal a la misma hora. Dialogando con Glenn Davis. Bye bye.